Estamos hoy en la fiesta del Corazón Inmaculado de María, 22 de agosto. Lectura de la epístola del libro de la sabiduría. He dado como la vid graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí los que me deseáis y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, quienes me beban tendrán aún sed, y el que me escucha no sufrirá la decepción. Los que obran por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Viendo pues Jesús a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora recibióla el discípulo en su casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en esta fiesta del Corazón Inmaculado de María, que es esta fiesta que debería, o esta devoción al Corazón Inmaculado de María, que debería animar hoy nuestra vida, nuestros pensamientos, porque es el último recurso que Dios nos da, es la devoción al Corazón Inmaculado de María. ¿Por qué Dios quiere que esta devoción sea tan importante hoy? Pues Nuestra Señora nos lo dijo en Fátima y debemos escuchar. Dios tiene sus razones, nosotros podemos tratar de entenderlas, pero sobre todo que es la voluntad de Dios. En nuestra época, Dios quiere que por esta devoción, pues Dios nos acorde la paz y el fin de todos estos males, de toda esta crisis, no solo de la Iglesia, sino también del mundo, porque es por ella que Dios nos va a dar la victoria, nos va a dar la solución. Realmente Jesús es el Redentor, el que como Dios nos ha salvado, es por derecho divino, Él es el Salvador. Pero Él ha querido asociar a su redención a su Santísima Madre, a la Virgen María, y ella es, después de Cristo, el único medio para salvarnos. Así que Jesucristo es el medio absoluto, porque Él es Dios, porque Él ha merecido como Dios nuestra redención, pero la Virgen ha merecido nuestra redención por gracia, como mediadora, asociada a la redención de Cristo, como corredentora y mediadora de todas las gracias. Así que este Corazón Inmaculado es por quien Jesús entiende salvarnos. Y por eso Él le dijo a San Juan en la cruz, estando en la cruz, en ese momento, justamente en ese momento que Él estaba consumando nuestra redención, le dijo a San Juan que he aquí a tu madre, y a la Virgen María dijo: he aquí a tu hijo. Entonces es por ella que vamos a recibir los efectos, los bienes de la redención. Debemos pasar por ella, debemos ir a ella para poder ir a Jesús. Y no hay otro camino, no hay un camino alternativo, no hay otra posibilidad. Así que debemos entender
¿Por qué Dios ha exaltado tanto a su corazón inmaculado? Porque este corazón estaba realmente, enteramente en Dios y sometido a Dios, y al punto que por sus oraciones, por sus deseos, por sus ardientes deseos, por su caridad inmensa hacia toda la humanidad, la Virgen, antes de ser visitada por el ángel para decirle que iba a ser la Madre de Dios, ella ya estaba ardiente de deseos por salvar al mundo, por obtenernos la salvación, y Dios la quiso escuchar, la quiso asociar a su obra, que ya estaba destinada a ella, pero Dios la quiso escuchar sus oraciones para que el mundo para que la redención se realizara. Ella la había pedido, la había deseado. Así que por sus oraciones nosotros hemos sido salvados, por su intercesión, porque era un alma soberanamente agradable a Dios, que no tenía nada de reprochable, porque era inmaculada, era intacta, no tenía en su alma ningún defecto. Así ya Dios la creó desde el primer instante, sin defectos, sin pecado, sin ningún defecto humano ni espiritual. No tenía la tendencia de las pasiones que nosotros tenemos, no tenía ninguna inclinación al mal, ninguna tentación que viniera de ella misma, de su naturaleza humana. No había en ella nada que pudiera impedirle amar a Dios, conocer mejor a Dios y amar a Dios. Y es por eso que ella es nuestra mediadora, porque Dios la eligió para eso, para ser Madre de Dios, y le dio todas las gracias desde el primer instante de su concepción, para que pudiera ser verdaderamente la Madre de Dios, sin contar esa fidelidad perfecta que ella tuvo a todas esas gracias, porque no basta el hecho de que ella haya recibido esa vocación, ese don de Dios, sino que unido a todas esas gracias de Dios, ella fue fiel, y esa fidelidad fue perfecta también. Así que debemos admirar la obra de Dios en la Virgen María y acercarnos a ella con confianza, pero tratando de imitarla. Porque su corazón estaba lleno de gracia, pues estaba lleno de gracia, y la verdad de Dios moraba en él, porque ella era la alma que practicó más perfectamente la fe en toda la historia de la humanidad. Ella es la que vivió perfectamente la fe, que ella la practicó en la caridad, y que por eso es realmente el ser más santo que ha habido en toda la historia después de Jesucristo, y que es por derecho de la Madre y la Reina del Cielo, la Madre de Dios y Reina del Cielo, Reina del Universo, Reina de toda la creación. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es corredentora. Y es normal, ¿verdad? Del momento que ella es Madre de Dios, pues es reina. Ya es reina del universo. Entonces, ¿qué es lo que ella pedía por nosotros? ¿Qué es lo que ella pedía por nosotros antes de la redención? Pues ella pedía que los hombres recibieran las gracias de la conversión, de la salvación. Pero la primera de todas las gracias, pues recibir la verdad de Dios. La verdad de Dios, porque sin la verdad de Dios no se puede amar, porque uno no ama lo que no conoce. Entonces toda la verdad es primordial. En la vida en la vida cristiana, la verdad de Dios es primordial,
porque no podemos ni tener esperanza, ni tener caridad, si no conocemos cuáles son los objetos de la esperanza y de la caridad que nos muestra la fe. Entonces, sin fe, pues no puede haber ni esperanza, ni caridad, ni ninguna virtud. Primero está la posesión de la verdad de Dios, y poseyendo esta verdad podemos practicar todas las virtudes y toda la vida cristiana. Así que la verdad de Dios es el comienzo de toda la vida cristiana, la condición esencial de toda vida cristiana. Y se necesita primero poseer la verdad de que Dios nos ha enseñado, la verdad revelada. Y el estado del mundo antes de la venida de Jesucristo era justamente eso, las tinieblas, porque los pueblos, cada quien de una manera diferente, tenían religiones falsas, adoraban a los ídolos, estaban imbuidos en el error, estaban llenos de supersticiones, de mentiras, de engaños, que el demonio había suscitado a lo largo de la historia para que esos pueblos se perdieran, se condenaran. Entonces, el estado de la humanidad antes de la venida de Jesucristo era lamentable porque estaban hundidos en el error. La ausencia de verdad era en todos lados. No digo que no los pueblos paganos no tuvieran algún conocimiento de algunas verdades, claro que sí, pero ¿de qué sirve conocer algunas verdades si uno no puede con ellas salvarse? No es suficiente, necesitan tener toda la verdad que corresponde para la salvación, es la que corresponde para evitar el pecado, la que corresponde para amar a Dios. Y si no hay esa suficiente verdad, pues no se pueden salvar las almas. Entonces Dios vino a este mundo por medio de la Virgen María, por medio de la intercesión del Corazón Inmaculado, para salvar al mundo, para vivificarnos. Y es la gran herencia que Jesucristo nos dejó, es su enseñanza, ¿verdad? Cuando la palabra evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia, una buena enseñanza, algo que uno sabe que es una buena nueva. Entonces, esa enseñanza es el evangelio, la verdad de Dios, la cual el mundo necesitaba, que estaba en esa gran necesidad de conocer la verdad. Entonces, de la primacía de la verdad, no conocían eso, no sabían cuál es la primacía de la verdad. Y entonces ponían su amor, su afecto en cosas materiales, en el mismo pecado, en cosas falsas, en errores, falsos ideas, falsas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesucristo? Es transmitirnos la verdad para que todas esas tinieblas desaparezcan. Entonces Jesús regresó al cielo, la Virgen María está con él en el cielo ahora, y por eso para distribuir esa verdad, esa enseñanza, nos dejó la Iglesia. La misión de la Iglesia es transmitirnos primero la enseñanza de Jesucristo, primero el Evangelio, el dogma, la verdad de la tradición. Esa es la primera misión de la Iglesia. Y los demás gracias que recibimos también en la Iglesia, pues son muy importantes, pero son secundarias. También los sacramentos, la recepción de la gracia. No se puede recibir la gracia si no se acepta primero la fe.
Así que para que yo reciba la gracia de Dios, primero debo creer, primero debo reconocer la verdad revelada, y si niego aunque fuera una sola verdad revelada, pues ya no puedo recibir la gracia, no puedo recibir los sacramentos, no puedo recibir la Eucaristía. Toda mi vida cristiana se arruina si yo pierdo la fe, si yo pierdo la verdad de Dios. Así que la misión de la Iglesia siempre ha sido transmitirnos la verdad. Entonces, cuando vemos hoy la diferencia entre lo que hizo la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, en que la Iglesia siempre respetó su misión de enseñar la verdad. Ha habido algunas excepciones, pero nunca ha habido un eclipse así tan profundo y tan durable, porque ya son muchos años que pasó este Concilio Vaticano II y hasta la fecha sigue dando sus malos frutos, porque se ha oscurecido la verdad. Entonces la misión de la Iglesia, que siempre en los concilios, en los buenos concilios, los decretos de los papas, las enseñanzas de los papas, las encíclicas, siempre la Iglesia nos enseñaba la verdad, y siempre la misma verdad. No había nuevas doctrinas, no había nuevos cambios, pero sí había siempre una explicación más clara, más concisa de las verdades de la fe. Y en eso hubo un progreso, se puede decir, porque la enseñanza de Jesucristo no todo es fácil de comprender, de explicar y de aplicar a nuestra vida. Necesitamos la ayuda de la Iglesia, la enseñanza de la doctrina cristiana. Entonces, este concilio vino a callar muchas cosas primero y después a deformar otras, y entonces es así que los católicos están desorientados, porque los pastores no hacen más esa misión de enseñar la verdad. Yo no digo que no enseñen ninguna verdad, pero es que la verdad o se toma toda o no es la verdad, ¿verdad? Si yo toco algo de la verdad y la modifico, entonces ya no es ella, ya no es la verdad. La verdad tiene ese carácter que debe ser siempre entera. Así que es la misión de los pastores, de los obispos particularmente, de enseñar la verdad, y del Papa, claro está. Entonces es lo que hoy nos deja pasmados, es el silencio de los obispos de la nueva Iglesia conciliar, el silencio sobre muchos temas, sobre muchos puntos. Y en medio de esta tormenta espiritual que sacude al mundo, el silencio de los pastores, eso es muy grave. Entonces la enseñanza de la Iglesia es más necesaria cuando el error se difunde, cuando hay más pecados, cuando hay más males espirituales. Es más necesaria la enseñanza, ¿no? Los obispos hoy se caracterizan porque no dicen que el aborto es malo, que muchas de las cosas que hoy se hacen en el mundo están mal, y entonces los pastores guardan silencio, o a veces hablan de una manera muy tímida. Ya no tienen que ver con un San Pablo, con los apóstoles que decían claramente las verdades, ¿verdad? Así que vemos ese silencio de los pastores. Y si no se quiere disipar el error, es lógico que la grey se disperse, se desoriente, y es lo que estamos viendo hoy, porque
ciertamente estamos viendo cómo muchos fieles católicos están desorientados, siguen muchas novedades, muchos errores del mundo, y los pastores no dicen nada. Eso es lo que hace más daño. Y algunos pastores han adoptado la filosofía de este mundo, la filosofía del liberalismo. Es lo que vemos que se ha implantado con el Concilio Vaticano II, y pues es peor la situación, ¿verdad? Porque esa es la participación a los errores de la Revolución Francesa. El Concilio Vaticano II vino a introducir dentro de la Iglesia esos errores. Como decía el cardenal Ratzinger en una entrevista que le hicieron hace tiempo en la revista italiana que se llama Jesus, él dijo que el problema de los años 60 era asimilar todos esos años de cultura liberal que fueron posteriores a la Revolución Francesa. ¿Cómo la Iglesia puede asimilar algo que está mal, algo que es un error, algo que ella siempre condenó? Todo eso fue condenado por los papas, que los papas católicos condenaron los errores del liberalismo, y ahora resulta que había que asimilar todo eso. Entonces, esos pastores modernistas que hoy están ocupando la Iglesia, en lugar de orientar, están desorientando, porque están atrayendo las almas a los errores del liberalismo. Y el Concilio Vaticano II pues es una expresión del liberalismo, con un lenguaje religioso, con una apariencia de piedad o de religión que es falsa, que es engañosa. Entonces el silencio de los pastores es el gran drama de nuestra época. Entonces, como la Iglesia de Jesucristo dijo que su Iglesia no iba a ser destruida, quiere decir que siempre habrá por lo menos pocos pastores que te enseñen la verdad, que enseñen toda la verdad, porque la verdad no basta decir una parte. La verdad debe decirse integralmente, y la verdad no basta decir algunas verdades, sino también las verdades oportunas. ¿Cuáles son las verdades oportunas? Es cuando se difunde un error. La verdad oportuna es decir la verdad que contradice ese error. Esas verdades oportunas son las más importantes. A veces en una situación particular es más necesario denunciar ciertos errores y decir la verdad contraria. Entonces las verdades que son cuestionadas actualmente son las que hay que repetir más, o las que hay que enseñar más, o que hay que defender mejor. Esas verdades que hoy son cuestionadas son las que hay que decir, los pastores deben repetir más. Es lo normal. Entonces no basta hay muchas verdades de la fe, pero hay unas que son más cuestionadas que otras. Pues esas que son cuestionadas son las que los pastores deben insistir. Esas verdades que son más oportunas en nuestra época. Entonces, esa es la gran misión de los pastores, de transmitir la verdad de Jesucristo, la verdad de la Iglesia. Es la misión, para eso están están los obispos. No son una cuestión cosmética de la Iglesia, que estén ahí como de adorno. No, los pastores, los obispos, ante todo deben enseñar la verdad. Y su misión de transmitir la gracia, claro está, es secundaria, está sometida a la enseñanza de la verdad. Entonces, cuando algún
pastor dice alguna verdad, alguna cosa verdadera, hay tradicionalistas que se entusiasman y dicen, es que ahí ya está la salvación, entonces ya todo está bien. No es suficiente. La verdad hay que decirla toda, y sobre todo la verdad oportuna a nuestra época, las verdades que están cuestionadas, las verdades que están en peligro, las verdades que pueden estar oscurecidas de alguna manera, son las que más se deben recordar. Entonces, hay en la iglesia oficial, por algunas personas, algunos puede pasar casos de sacerdotes o de algún obispo. Por ejemplo, hoy Monseñor Vigano, que ha dicho muchas verdades, está bien, pero es que él dice todas las verdades que están hoy cuestionadas, todas las verdades que hoy son atacadas por el concilio, por la apostasía actual. Entonces, mientras no sea un pastor que es fiel a toda la verdad, pues es un pastor que no está transmitiendo toda la verdad. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver para que un fiel siga a un pastor en la situación actual de desorientación que hay en el mundo y en la iglesia. Para que un fiel quiera seguir un pastor, tiene que ver si ese pastor es fiel a la fe de la iglesia, y no solo a la fe de la iglesia, sino a toda la fe de la iglesia. Entonces es una condición esencial. Los fieles que ven que un pastor está diciendo el 99.9 de la verdad de la fe y no dice, le falta el 1%, pues deben alejarse de ese pastor si ese pastor está negando el 1%. Y si no lo niega, pero lo está encubriendo o lo está callando de una manera deliberada, hay que alejarse de él, porque esa está cuestionando una parte de la fe. Así que no tenemos derecho los pastores a callarnos en nuestra época. Y siempre en la iglesia habrá por lo menos algún pastor que recuerde la verdad. Porque es parte de la iglesia, esa proclamación pública de la fe, no es una proclamación puramente privada. Y veamos, como lo he dicho en otras ocasiones, Monseñor Lefebvre, que fue un obispo fiel, él que fue el obispo fiel en nuestra época de crisis del Concilio Vaticano II, él nunca perdía una ocasión para enseñar la verdad y para publicarlo abiertamente. Sus sermones siempre eran hechos públicamente y circulaban en todos los medios. Él no se escondía, él decía la verdad y siempre tocaba ese punto, esa verdad oportuna que corresponde a las verdades, que es la denuncia del Concilio Vaticano II. Y así que en todos sus sermones, en todas sus conferencias hablaba de este problema. Entonces no es concebible que un pastor que se da el nombre de pastor empiece a ignorar estas cuestiones y no hable de ellas. No es un buen pastor. Entonces esa ausencia de verdad que hay en el mundo es el caldo propicio para que venga el anticristo, ¿verdad? Cuando la iglesia ya no enseña la verdad, cuando la verdad ya no sea proclamada, la verdad de la fe, la verdad integral, no solo la verdad, algunas verdades, sino todas las verdades que corresponden a los errores que hoy se difunden. Entonces, cuando ya haya silencio, en ese momento es lo más probable que venga el anticristo, ¿verdad? Porque ya la verdad no será reconocida, ya no será predicada y los pastores estarán en silencio. Entonces Dios nos libre de todo eso, y nosotros, algunos, son pocos hoy los que ya proclaman la verdad, y no solo algunas verdades de la iglesia, sino todas las verdades, y denuncian el error contrario. Es necesario, en la iglesia siempre se ha hecho eso.
no solo de proclamar la verdad, sino también denunciar el error que está impugnando esta verdad. Entonces, hoy hay muchos problemas en el mundo, por eso los pastores están obligados constantemente a actualizarse y constantemente a decir, bueno, pues ha surgido esto, entonces hay que denunciar esto. Hoy ha pasado unos nuevos errores, unos nuevos peligros para las almas, entonces el pastor debe denunciar esos errores, esos peligros, ¿verdad? Y esa es la misión de la iglesia, ha sido siempre así. Pero cuando la iglesia ya esté aparentemente oscurecida, porque puede llegar un momento en que pueda parecer que incluso la iglesia ya no existe, pues entonces ahí será el reino del anticristo, ¿verdad? Pero así como cuando se hace una hoguera, a veces la hoguera, cuando se hace una hoguera con madera, y a momento dado esa hoguera parece ya apagada, solo se ven cenizas, pero si uno escarba en esas cenizas encuentra brasas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la iglesia no puede desaparecer, siempre existirá, aunque parezca que ya no existe o que ya ha sido destruida, siempre habrá por lo menos algunos pastores que todavía proclamen toda la verdad, no una parte de la verdad, sino toda la verdad de la iglesia. Y eso es necesario a la iglesia, que haya siempre algún pastor que enseñe la verdad, toda la verdad. Y las verdades más oportunas que corresponden a los males presentes, actuales, a los errores recientes y que son generalmente las cosas más urgentes de decir, ¿verdad? Cuando una verdad es impugnada, es el momento de defenderla y de hablar de eso, ¿verdad? Porque los pastores de la iglesia moderna tienen esa cualidad de hablar de verdades que no corresponden a la problemática actual que hay en el mundo, entonces hablan de otras cosas, pero no tocan el tema de las verdades que hoy son impugnadas, y en ese sentido son mudos, y eso es en ese sentido que ellos están colaborando por su silencio, son pecados de omisión. Por su silencio están colaborando con la difusión del error, y no es la voluntad de Dios. Son los pastores que ven que el lobo viene a dispersar las ovejas, y como son mercenarios, pues no les interesa y se callan, no hacen nada. Y las ovejas necesitan la orientación de los pastores, necesitan que los pastores les digan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque los fieles ignoran muchas cosas y no saben qué hacer, no saben qué pensar, no saben cómo comportarse. Entonces, para eso Dios hizo los pastores en la iglesia. Así que tengamos bien clara esa idea de que cómo hizo Jesús su iglesia, con qué fines, y Dios la hizo para difundir en el mundo la buena nueva, que es la verdad de Dios, la verdad revelada, pero también la gracia, claro está, los sacramentos, la misa, todo eso es importante, pero la condición inicial es la enseñanza de la verdad, de toda la verdad. Así que pongamos al corazón inmaculado de María como intercesor ante Jesucristo, para que no permita que en nuestros corazones se apague la flama primero de la aceptación de la verdad de la fe, de toda la verdad de la fe, y también de la caridad, porque si no hay fe no hay caridad. Cuando a una caridad se le quita la fe, se vuelve sentimentalismo, se vuelve un amor humano, y eso no vale para el cielo, no es medio para ir al cielo. Así que cuidado, la caridad
siempre estará fundamentada en la fe, en la enseñanza de la verdad, en la adhesión a la verdad. No podemos amar a Dios si no amamos su verdad. Y es más, Dios es la verdad suprema. No lo podemos amar si no lo vemos como una verdad, la verdad suprema. Así que vamos a pedirle al Corazón Inmaculado de María que no permita que esa brasa de la fe que está en nuestros corazones se apague. Y como ella la practicó de una manera tan excelente, tan perfecta, pues que nos ayude a practicarla, que nos ayude a vivirla y que no permita que se manche, ¿verdad? Porque la fe, si es alterada, deja de ser la fe. Si la verdad, si es alterada, deja de ser la verdad. Así que debemos tener ese sentido de la intransigencia en la verdad. No se toca, la verdad no se toca, se acepta como es y se acepta toda, porque si no, no podemos llegar al cielo. No es posible sin la fe y sin la gracia que va con la fe, no se puede ir al cielo. Vamos a pedirle al Corazón de María que tenga piedad de todas esas almas desorientadas, que suscite en los pastores el verdadero celo. Los pastores no son el fin de la Iglesia, los pastores están al servicio de la Iglesia. La autoridad no tiene como fin a sí misma, la autoridad tiene como fin a Dios, la gloria de Dios, la salvación de las almas. Así que los pastores no pueden hacer como si todo lo que ellos sean el objetivo de la Iglesia. No, ellos están al servicio de la Iglesia. Y así que vamos a pedirle a la Virgen María que suscite en los corazones la verdadera fidelidad a la fe y al amor de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.